Muy buenas, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal y creo que este es uno de esos episodios en los que te hace un clic en la cabeza. Sí que es verdad que está muy orientado a ciclismo y al FTP, entrenamiento por potencia y demás, pero creo que a la gente que está acostumbrada a trabajar con el FTP le va a hacer un pequeño clic en la cabeza y es confirmar un poquito algo que hablamos en un vídeo de triatletas en red hace poco que me invitó Gomar y que, bueno, os dejo en la descripción del episodio porque es bastante interesante y el programa de hoy está muy relacionado con lo que venía diciendo en ese vídeo, ¿vale? Entonces, creo que va a ser muy interesante para quitar ciertos paradigmas en cuanto al FTP y el entrenamiento de zonas de potencia, ¿vale? Y creo bueno, que es bastante gráfico y bastante empírico, ¿no? Así que no me voy a alargar mucho más. Sintonía del programa y empezamos. Bien, lo primero antes de empezar, como siempre, un pequeño spam, animarte a que te suscribas a la newsletter o que nos sigas en Instagram, @efectodorsal, para, pues bueno, seguir aprendiendo cositas que por aquí se quedan fuera o por el grupo de Telegram también no se tratan, ¿vale? De cara a pequeños tips y pequeña información que creo que es interesante. Además, en breve sacaré el vídeo del libro de abril, que creo que es interesante. Y bueno, decir también que nos quedan una plaza de entrenamiento, ¿vale? De entrenamiento online, que pues bueno, que como dije, en Semana Santa se nos acaba de ir un chico y que bueno, pues mejor cubierta que descubierta, ¿no? Como quien dice. También que si simplemente estás preparando un objetivo y demás, tienes el servicio de asesorías, tienes toda la descripción del episodio y que bueno, que puedes contactar por ahí y hablar de tus objetivos de cara a este verano, de cómo afrontar las pruebas, de cómo entrenar de aquí a la prueba, preparar los meses que faltan, etcétera, etcétera, ¿vale? Si contactas conmigo por cualquiera de las vías, te lo explico con tiempo, para no robar más tiempo al podcast, ¿vale? Vamos con el tema en cuestión, ¿vale? Para ponerlo en contexto, llevo pues, un mes y pico pinchando a gente, midiendo lactato y demás, y estoy aprendiendo bastantes cositas, la verdad, y bueno, confirmando bastantes cositas. Entonces, el otro día que hicimos una prueba en rodillo para hallar los umbrales con un chico que entreno, pues bueno, después de la prueba y después de estar hablando con él, la gráfica, los datos que habíamos sacado y demás, me hizo la pregunta, la pregunta mágica, que fue, bueno, entonces mi FTP, ¿cuál es? ¿Vale? Y aquí es donde mi cabeza hizo, ¿sabes? Dije, hostia, esta es la manera más clara de confirmar lo que comentaba del vídeo de triatletas en red, ¿vale? Que viene siendo que el FTP no es un hito fisiológico, no es nada fisiológico, sino que simplemente es una referencia, ¿vale? El FTP no es más que la potencia máxima que seamos capaces de mantener durante una hora, que normalmente, como eso es una paliza tremenda, lo estimamos en un esfuerzo máximo de 20 minutos, ¿vale? Con un índice de corrección. Entonces, el FTP en sí no es nada, ¿vale? No es un umbral de tu cuerpo, no es un punto en el que empiezas a acumular lactato, es simplemente una referencia que implica muchas cosas, ¿vale? Implica también un factor psicológico. Si tú, por ejemplo, con los datos de este chico, por ejemplo, ¿no? Un FTP de 230 vatios, estimado en una prueba de 20 minutos en exterior, era la referencia que estábamos teniendo hasta ahora, ¿vale? Entonces, él se pensaba, y es muy lógico pensarlo, que con el lactato íbamos a hallar el FTP real, ¿vale? Pero es que el FTP real no existe, por así decirlo, ¿vale? O sea, el FTP es una cosa y los umbrales son otras, ¿vale? Que es una cosa que ya puse en su día en Instagram, en una publicación que la verdad es que tuvo bastante acogida y que comentaba también en el vídeo de Gomar, ¿vale? El FTP no es el segundo umbral, ¿vale? Y aquí viene la madre del cordero. Si nos vamos a los datos reales, ¿vale? Este chico tenía un FTP de 230, como decía, actualizado medianamente hace poco, ¿vale? Y en la prueba de lactato nos dio que su segundo umbral estaba aproximadamente en los 250 vatios, ¿vale? ¿Qué quiere esto decir?
¿Que está mal hallado el FTP que no se correlaciona con tal? No, quiere simplemente decir que el FTP es una cosa y que el segundo umbral, ¿vale? El umbral anaeróbico, entre comillas, es otra cosa, ¿vale? Eh, es por esto, y decía yo en el vídeo de Triatletas en Red, que entra en la ecuación el famoso concepto de TTE, ¿vale? Time to Exhaustion o el tiempo hasta la extenuación. ¿Qué pasa? Este chico, por ejemplo, por mantener los datos, ¿vale? Si tiene un FTP de 230 vatios y yo le digo, vamos a ir a un puerto de 30 kilómetros, vamos a ir al Tourmalet y tienes que empezar subiendo a 230 vatios, ¿vale? Y vas a estarte una hora a 230 vatios. ¿Qué pasará? Pues una de dos. Si está muy bien hilado y tiene una cabeza muy fuerte, es posible que llegue a hacer 230 vatios en una hora. Pero en la mayoría de los casos, y aquí es donde digo que el FTP es un poco etéreo, no va a llegar a la hora, ¿vale? Hay un tiempo hasta la extenuación que pueden ser 40, 50 minutos aproximadamente, donde él ya diga, bueno, hasta aquí, y no sea capaz de mantener esos 230 vatios que supuestamente es el FTP, ¿vale? Aquí es donde digo que el FTP es un poco peligroso y que depende del tipo de ciclista, puede ser muy real o puede ser una auténtica masacre, ¿no? El intentar tenerlo como referencia y sobre todo si tenemos la referencia del índice de corrección de 0,92 que comentaba Kogan, que para mi gusto en grupos de edad me gusta más hacer un 0,90 o 0,91 como comentaba en el vídeo de Triatletas en Red, ¿vale? ¿Qué quiere esto decir? Pues que el FTP al final es una referencia que, como digo, no hace relación a un hito fisiológico, ¿no? O sea, y realmente este chico, a nivel de fisiología, por así decirlo, hasta los 250 vatios no va a estar acumulando lactato. Va a estar en una zona muy cerca del umbral, por debajo, que obviamente es muy difícil de mantener, ¿no? También, si lo aplicamos en carrera a pie, decimos que normalmente el umbral anaeróbico suele estar en un ritmo de la mejor marca personal del 10K, ¿no? Por ejemplo. O sea, suele ser un poco la referencia. Entonces, recientemente, por coger mis datos, el 10K que hicimos en Echevarri en 41 minutos, que sería a 4:03, creo que me salió de media, yo sé que eso lo podía mantener 41 minutos, pero no podría llegar a una hora a ese nivel, ¿vale? Entonces, pese a que no estemos por encima del umbral, llega a haber un tiempo de el time to exhaustion, ¿vale? Que se llama en inglés, el tiempo hasta la extenuación. Que no estés por encima del FTP o del segundo umbral, ¿vale? Del lactato, el segundo umbral fisiológico, por así decirlo, no significa que no puedas fatigarte, ¿vale? Porque hay un desgaste muscular, hay un vaciado de los depósitos de glucógeno, hay muchas cosas que pasan ahí, independientemente de la regla general de puedes aguantar aquí una hora, que a veces pasamos por alto, ¿no? Entonces, ojito con tomar el FTP como referencia de cara a una prueba, ¿vale? Porque lo que decía un poco en el vídeo de Gomar, está muy bien decir, buah, tengo un FTP de no sé cuánto, pero es engañarse al solitario. Entonces, mi opinión personal suele ser que si vas a tener eso como referencia y no quieres meterte en muchos jardines y decir, el FTP es lo que puedes mantener una hora, no hagas por 0,92 el 20 minutos, sino que lo hagas por 0,90, 0,91, ¿vale? Creo o he intentado explicarlo de la manera más entendible posible y empíricamente, que lo hemos medido hace 4 días, creo que ha sido. Entonces, pues simplemente decir que el FTP al final viene a ser un poquito una referencia más, ¿no? Y que a veces tenemos como muy establecidas o muy consagradas referencias para las zonas de entrenamiento, como puede ser el entrenamiento por potencia y el FTP, pero si yo, por ejemplo, le digo a alguien que haga una media maratón a RPE de 7, por ejemplo, ¿vale? Un 7 que al 15 kilómetros se vaya convirtiendo en un 8 por el tiempo que estás manteniendo ahí,
seguramente me mire con cara de descrédito diciendo, joder, pero no me estás diciendo una referencia, no me estás diciendo que vaya a 4,30 o que vaya a 5, ¿vale? Y estamos hablando de lo mismo realmente, ¿vale? La escala del esfuerzo percibido es una referencia más, como puede ser el FTP, ¿vale? O como puede ser que te diga cierto ritmo, ¿vale? Incluso en triatlón, cuando vamos a competir, en la natación no nos queda otra, ¿vale? Que decir nada a un esfuerzo percibido, a una RPE de X, ¿vale? Entonces, por una parte, desmitificar un poco, desconsagrar un poco la referencia del FTP y por otra parte, dar un poco de valor a esa escala del esfuerzo percibido que realmente creo que deberíamos tener más presente por lo general, ¿vale? Espero que este capítulo te haya servido para ver cómo realmente el FTP, pues bueno, es una referencia más, sin más, ¿no? Y a veces la anteponemos a, por ejemplo, el pulso, las pulsaciones y demás, y pues bueno, podríamos entrar a discutir cuál es más válida, aunque la frecuencia cardíaca tenga también sus contras, ¿vale? Si te parece interesante, ahora que en Spotify se deja poner comentarios, ponme un comentario sobre lo que piensas, lo valoramos y a ver si podemos hacer otro episodio con este tema que me parece muy interesante y a medida que estoy haciendo más test, estoy aprendiendo más cosas también. Y pues bueno, déjame tus curiosidades por ahí en los comentarios, tanto en iVoox, en Spotify ahora que se puede, en donde quieras, ¿vale? Y lo comentamos, porque la verdad es que es un tema que me está enganchando bastante, era un tema que me generaba mucha curiosidad y la verdad es que no me arrepiento de estar dándole caña a este asunto, la verdad. Dicho esto, espero que tengáis una Semana Santa pues completa, de disfrute, de desconexión, ¿vale? Y a la vuelta de las vacaciones tendremos otro episodio, pues si queréis, sobre este tema y si no, sobre más cositas nuevas, ¿vale? Dicho esto, hasta la semana que viene, salud y kilómetros.